Bien. Entonces, la última parte de la unidad 20, donde tenemos cáncer y trasplantes de tejidos. Los cáncer, ¿sí? van a participar o van a aparecer en nuestras células, en distintos tipos de células pueden aparecer. Generalmente van a ser identificados y atacados por nuestro sistema inmunológico, como las células T citotóxicas, porque van a reconocer como una alteración en nuestras células, y generalmente van a ser atacados directamente por nuestro sistema inmunológico. Pero hay ocasiones en las que se detecta médicamente el cáncer porque nuestro sistema inmunológico no funcionó de forma adecuada o está dañado, o esas células cancerígenas están haciendo distintas acciones para que mi sistema inmunológico no las reconozca. Entonces, de forma general, las células cancerígenas van a presentar en su superficie un antígeno que las va a diferenciar de las células normales. Va a tener o antígenos proteicos, glúcidos, lípidos o de proteínas virales o fetales que van a identificar como acá hay algo raro, ¿sí? O algo diferente. Entonces, nuestros linfocitos T lo que va a hacer es reconocerlo, y una vez que los reconoce, los linfocitos T citotóxicos, a partir de la ayuda de los linfocitos T colaboradores, los citotóxicos o natural killer, ¿sí? Que son términos propios o sinónimos, van a atacar directamente a esas células que tienen esa identificación diferentes. ¿Por qué son los citotóxicos? Porque recuerden que tóxico, entonces son citotóxicos, tóxicos para el propio organismo, por así decirlo de forma general, porque en realidad está atacando a las células dañadas, pero son propias. Por eso les llamamos natural killer, porque es un asesino natural. A eso viene la palabra. Y en un menor medida o un menor porcentaje hay esta respuesta o este ataque a las células cancerígenas van a ser a través de inmunoglobulinas o de anticuerpos, ¿sí? Que son sinónimos. Entonces, casi todas van a ser atacadas por los linfocitos T citotóxicos, natural killer, o algunas van a estar mediadas por anticuerpos o inmunoglobulinas. Pero, ¿sí? Esto sería cómo debería accionar. La célula se vuelve cancerígena, expone alguna de estas partículas, esas partículas son reconocidas por los linfocitos T colaboradores, luego por los linfocitos T citotóxicos, y van a atacarla. Eso sería como el mecanismo que tiene que pasar, que en la mayoría de los casos pasa. Pero hay algunos casos donde las células van a desarrollar el tumor porque proponen o realizan distintas acciones para no ser atacadas, para no ser reconocidas. Entonces, ¿qué es lo que hacen las células cancerígenas para no ser reconocidas? Van a inhibir la expresión de los antígenos. ¿Sí? Esto que lo hacía de forma natural va a tratar de inhibir expresarlos. Es decir, les va a prohibir o va a evitar que se expresen. De esta manera, sí, eso va a ser la primera acción. Una segunda acción es que va a secretar esas células inmunosupresores, y estos inmunosupresores tienen la habilidad de disminuir la actividad de los linfocitos T helper 1. ¿Sí? Entonces, los linfocitos helper 1 o colaboradores 1 no los puede reconocer. Entonces, al no poder reconocer, no pueden avisar a los linfocitos citotóxicos. Van a disminuir la actividad de los linfocitos T helper 1. También van a disminuir la actividad de los linfocitos T citotóxicos y de los macrófagos. ¿Sí? De los tres van a disminuir su actividad. ¿Por qué? Los macrófagos los pueden identificar, pueden identificar la membrana o las nuevas células, y les pueden informar a los linfocitos T que hay algo extraño. Entonces van a hacer esas tres acciones para disminuir o reducir el ataque hacia la propia célula. Y en esos casos es cuando generalmente los detectamos médicamente.
¿sí? Pero en la mayoría de los casos, las células cancerígenas van a ser atacadas por los linfocitos T. ¿Hasta acá estamos? ¿Sí? Bien. Entonces, esas son las acciones que hace la célula. Ahora vamos a ver qué hacemos nosotros para combatir esos cambios. Lo que se va a llamar es una inmunoterapia, porque lo que va a hacer es una terapia hacia el sistema inmunológico, porque lo que vamos a hacer es reforzar nuestro sistema inmunológico. Los interleucina, ¿sí? Las células, las sustancias de la interleucina, lo que hacían era promover la activación de los linfocitos B y a su vez de los linfocitos T. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros a través de la inmunoterapia es ingerir sustancias de distintos mecanismos o de distintas formas que lo que hacen es aumentar las citoquinas como las interleucinas, la TNF y el interferón. Estas tres citoquinas lo que hacen es activar o potenciar mi sistema inmunitario. Puntualmente, linfocitos B y linfocitos T. ¿Por qué? Porque el linfocito B también va a participar con los colaboradores, con los T colaboradores, y van a colaborar a los citotóxicos para reconocer estas células cancerígenas. Profe, sí. ¿Qué sería TNF? Sí. TNF sería, no recuerdo, ya te digo exactamente, porque son distintas citoquinas, no recuerdo en este momento el nombre exacto de la citoquina. Acá estamos. Te la debo, lo busco y te lo digo después por el grupo, pues no recuerdo exactamente la terminología, es una citoquina, pero quiero darte el nombre exacto, no recuerdo, porque generalmente se trabaja como TNF. Enseguida en el grupo te mando así, no me gasto en buscarlo ahora, pero TNF es un tipo de citoquina, pero generalmente se reconoce o se habla como TNF. Ah, bien, ¿Sí? gracias, Después profe. te lo mando así, queda el nombre completo. La segunda actividad es aumentar la antigenicidad tumoral. ¿Qué quiere decir esto? Que decíamos recién, que las células lo que va a hacer es evitar exponer estos antígenos, ¿sí? Que las células proponían, o las células cancerígenas, exponían en sus membranas algunos de estos antígenos, ¿sí? Proteicos, glúcidos, lípidos. Una de las acciones era inhibir esta presentación. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer a través de la aplicación de genes tumorales es potenciar o evitar que la célula inhiba la presentación de estos antígenos. Entonces, me permite que la célula empiece a mostrar sus antígenos y los linfocitos T los reconozcan y los ataquen. Y la última opción o lo que se está analizando, según Curtis, es que el ADN recombinante y a través de ADN recombinante generar vacunas y esas vacunas que tengan la capacidad de reconocer o de marcar también las células cancerógenas. ¿Estamos hasta acá? ¿Sí? ¿Dudas? Profe, Sí. yo no entendí mucho el punto 2, digamos. ¿El 2? Bien. Naturalmente, la célula cuando empieza a volverse cancerígena va a exponer agentes proteicos. Por ejemplo, va a exponer cualquiera de estos, pero vamos a ubicarnos con las proteínas. Entonces tengo una membrana y lo que hace es marcar un cartelito y decir estoy dañada o estoy alterada. Eso es lo que va a hacer de forma natural. Pero hay algunas células que lo que van a hacer, en vez de hacer esa marca, van a inhibir y no va a permitir que se haga la marca. ¿Hasta ahí estamos? Sí, profe. Bien. Y lo que nosotros vamos a hacer desde afuera es inyectar algunos genes
que lo que va a hacer es esos genes ingresar a las células dañadas y van a alterar los genes de la célula y lo que va a permitir es que se pongan los marcadores, ¿sí? O que se expongan en la membrana celular los antígenos. Voy a potenciar esa acción. Ah, ok, o sea que sería como que los marca para poder reconocer al antígeno. Exactamente, bloquea la acción de la célula y hace que la célula empiece a funcionar de forma correcta y muestre el antígeno. Bien, profe, sí, ahora se entendió, gracias. Perfecto. ¿Alguna otra duda? Entonces, ¿qué hemos visto del cáncer? Primero, cómo se va a desarrollar y qué mecanismo realiza la célula. Después vimos cómo la propia célula evita que se reconozca para que no la maten. Y el tercer paso que vimos es cómo desde afuera nosotros colaboramos o participamos en la inmunoterapia. Esto sería cáncer. ¿Sí? Y acá yo tengo una célula cancerígena que ha empezado a generar los marcadores. Todos estos blancos van a ser linfocitos. Cuando van los linfocitos citotóxicos, la van a reconocer y la van a degradar. Cuando empiezan a degradarla, la célula cambia de forma, ¿sí? Porque empieza a morirse. Entonces, ahí hubo una ganancia de los linfocitos T, porque llegaron a su objetivo, que es la destrucción total de las células cancerosas. Eso sería desde adentro y cómo yo ataco mi propio cuerpo o protejo mi propio cuerpo. Ahora tenemos la otra acción sobre los trasplantes de tejidos. En los trasplantes de tejidos, ¿sí? Va a ser algo extraño que ingresa a mi cuerpo. Entonces tenemos que ver cómo ataca o cómo lo resuelve mi sistema inmunológico. Porque imagínense que nuestro sistema inmunológico, cualquier trasplante, excepto que sea algo propio mío, ¿sí? Por ejemplo, que yo me quemo la mano y me sacan un segmento de piel de la rodilla y me lo implantan, no va a pasar nada porque tiene el mismo complejo de histocompatibilidad. Pero en situaciones donde me incorporan otro tejido de otra persona, al tener complejos mayores de histocompatibilidad diferentes, mi cuerpo lo reconoce como un agente extraño. Entonces lo va a atacar. A eso hacemos referencia a los trasplantes de tejidos. Los de sangre es diferente porque en las transfusiones de sangre los que van a participar van a ser los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos no tienen núcleo, por lo tanto no tienen el complejo mayor de histocompatibilidad. Entonces es un caso separado. Entonces en el trasplante del resto de los órganos, puntualmente, vamos a tener que inicialmente no los ataca al nuevo tejido, pero porque se tarda en generar una respuesta contra ese tejido. Al igual que si me entra una bacteria, voy a estar 5 o 6 días en producir el anticuerpo, el linfocito B, para después atacarlo. En el caso de los trasplantes de órganos, los primeros días pasan, el problema se establece en el 5º al 12 día, donde empiezan los linfocitos T y los macrófagos y empiezan a producir un rechazo porque los conocen como un agente extraño. Entonces se va a desencadenar todo el mecanismo a través de macrófagos y los linfocitos T. Entonces, para evitar que ocurra esto, se tienen que suministrar o administrar a la persona drogas inmunosupresoras. ¿Qué es lo que hacen las drogas inmunosupresoras? Disminuye, suprimen el accionar del sistema inmunológico. Por eso las personas que están con trasplantes se dice que son inmunodeprimidas porque su sistema inmunológico lo hemos bajado o se ha bajado a propósito para que no ataque al nuevo trasplante. ¿Qué es lo que generalmente se coloca en estas drogas? Es corticoides que van a ser antiinflamatorios y van a disminuir el número de linfocitos y ciclosporinas
que van a bloquear la activación de los linfocitos porque se inhiben ciertas citoquinas. ¿Sí? Acá hacíamos lo contrario, aumentábamos las citoquinas, en este caso. Acá las estamos bajando para que no reconozca, para que no ataque a lo nuevo. ¿Sí? Pero estas drogas no van a atacar, no van a afectar a toda la inmunología, sino que algunos macrófagos y células dendríticas van a quedar medianamente activas y eso van a permitir o colaborar en la defensa del organismo. ¿Se entendió? ¿Dudas? Profe, ¿puede ser que recién dijo en la transfusión de sangre glóbulos blancos? Glóbulos rojos, perdón, si dije blanco me equivoqué, es rojos. Ah, bien, bien. Ahora lo vamos a ver bien. Fue un error de dicho, digamos. Pero son glóbulos rojos la transfusión de sangre. Ahora la vemos en detalle. Sobre el trasplante de órganos, ¿alguna duda? No, profe, era solo eso. Bien. Entonces, ¿por qué es importante o hay que tener muchos cuidados quizás a las personas que les se trasplanta o son muy propensas a adquirir algunas infecciones de hospitales justamente por eso, por las drogas inmunosupresoras? Ahora nos vamos a la transfusión de sangre como transfusión o trasplante de tejidos puntualmente. Entonces, en este caso, como vamos a usar los glóbulos rojos, no van a tener núcleo, por lo tanto no tienen el complejo mayor de histocompatibilidad, y entonces se tiene que buscar la compatibilidad entre los glóbulos rojos. ¿Sí? No es con el complejo de la persona como en el tema anterior, sino solamente habría que ver qué características tienen los glóbulos rojos, puntualmente, o qué proteínas expresan los glóbulos rojos. Inicialmente se hacían muchas transfusiones de sangre entre seres humanos y se veía que en muy pocos casos la persona no tenía ningún problema y en otros casos aparecía que las personas se empezaba a aglutinar o podía llegar hasta morir las personas. ¿Cómo se determinó esto? A través de un científico que lo que hizo fue tomar muestras de sangre de varias personas de su laboratorio y las empezó a mezclar. Y empezó a ver que algunas se aglutinaban y otras no. Es decir, esta aglutinación es como decir como un ataque hacia esas células. Entonces, de esa manera se determinó o se empezó a determinar los grupos sanguíneos. En los seres humanos tenemos un grupo sanguíneo o un sistema que se denomina sistema ABO. ¿Sí? Vamos a ver puntualmente qué significa esto. Volvemos un poco a la genética. ¿Sí? Cuando nosotros nos preguntan qué grupo sanguíneo somos, vamos a decir nuestro fenotipo, O, A, B o AB. ¿Sí? Estos serían los 4 grupos sanguíneos. ¿A qué hace referencia el fenotipo? Vamos a ir al A, que es más fácil para ir explicando. ¿Sí? El fenotipo A, o yo tengo grupo sanguíneo A, quiere decir que mis glóbulos rojos tienen una marca, ¿sí? Que es una proteína que se denomina con el nombre de A. Entonces, mis células las reconocen como propias. A ver, no, vamos a ir a la B, que va a ser más fácil para explicar. Vamos, volvemos a la B. ¿Sí? El AB significa que mis glóbulos rojos tienen 2 tipos de proteínas propias, la B y la A. ¿Sí? Por eso es A y B, es decir, mis glóbulos rojos expresan ambos. Entonces, como ambas son propias de mi cuerpo, yo no reconozco a ninguna como dañina. Las dos son, a las dos permito estar en mi cuerpo. La B tiene las proteínas B. Entonces, mi cuerpo reconoce a las proteínas A como dañinas, como agente extraño. Entonces, desarrollo anticuerpos A, porque mis glóbulos rojos solo tienen B.
Entonces, si el B es correcto, si aparece uno A, yo lo tengo que atacar. Con el caso del A, pasa lo contrario que en el B. Presento proteínas A y mis anticuerpos, o sea, mi organismo, va a atacar a las proteínas B. Por lo tanto, produzco un anticuerpo B. Si en mi cuerpo ingresa, por ejemplo, este glóbulo rojo que tiene las proteínas A, en las proteínas B, mi sangre tiene anticuerpos B, entonces los va a atacar, los va a reconocer como dañinos. Y en el caso del O, significa que no tengo ninguno, ni A ni B. Por lo tanto, mi cuerpo reconoce al A y al B como dañinos. Por lo tanto, produzco anticuerpos B y anticuerpos A. ¿Se entendió? ¿O necesitan que lo vuelva a explicar? Profe, yo no lo entendí. Bien, vamos de vuelta. Los glóbulos rojos pueden tener dos tipos de proteínas en su membrana celular. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos? Puede tener proteína A, proteína B o nada en su membrana. ¿Sí? Entonces, según lo que tenga, es cómo me va a reconocer a mí. Entonces, mi sistema inmunológico reconoce estos tres momentos, estas tres proteínas. Si yo tengo en mis glóbulos rojos proteína A y B, mi cuerpo o mis linfocitos van a reconocer que la A y la B son propias, son mías. Entonces no voy a generar ningún anticuerpo. Porque si genero un anticuerpo contra la A, voy a atacar a mis glóbulos rojos. Si genero un anticuerpo contra la B, ataco mis glóbulos rojos. Entonces, cuando yo tengo las dos proteínas, mi cuerpo las reconoce a ambas proteínas como propias. Entonces, no genero ningún ataque contra ese glóbulo rojo, ni contra la proteína A, ni contra la proteína B. Entonces, no genero inmunoglobulinas o anticuerpos. ¿Hasta acá estamos? ¿Sí? Sí. O sea que si existiera algún anticuerpo, estaríamos atacando nuestro propio sistema inmune, digamos. Exactamente, puntualmente a los glóbulos rojos. Bien, profe, sí, ahora se entendió. Perfecto. En el B, en el caso del B, yo voy a presentar polisacáridos, proteínas B. Entonces, mi cuerpo sabe que hay dos opciones. La B no la ataco porque es propia, entonces tengo que generar defensas contra la A. Es decir, si yo encuentro algún glóbulo rojo con proteína A, reconozco que no es propio y lo tengo que atacar. Para eso, produzco anticuerpos A. ¿Sí? Anticuerpos, recuerden que es la inmunoglobulina o quién va a atacar al antígeno. Entonces, mis glóbulos rojos tienen B. Si encuentro uno con A, significa que hay un extraño. ¿Se entiende hasta acá? Sí, profe. Bien. Y en el grupo A pasa lo contrario del B. Yo reconozco al A como propio. Por lo tanto, si yo encuentro un B, lo tengo que atacar porque es algo no propio de mi cuerpo. ¿Y cómo lo voy a atacar? A través de los anticuerpos B. ¿Sí? O una inmunoglobulina que va a atacar a los que tengan B. ¿Hasta ahí estamos? Sí, profe, ¿Sí? Bien, y la cuarta opción es que no tengo nada a mí, ¿sí? Que mis glóbulos rojos, por así decirlo, están desnudos. Entonces, tanto A como B los reconozco extraños. Por lo tanto, genero anticuerpos B y anticuerpos A. Porque como mis células propias de glóbulos rojos no tienen nada, cualquier glóbulo rojo que aparezca con alguna marca A o B o ambas, las tengo que atacar. ¿Sí? ¿Ahora está mejor? Sí, profe, lo entendí mejor. Bien. Y con respecto al genotipo,
vamos a tener acá, con odontología lo vimos, con técnicos no. Vamos a tener un caso donde el factor O, ¿sí?, va a ser recesivo. Entonces, cuando tengo los dos alelos O, voy a expresar el grupo O grupo 0. En el caso del A, tiene dos tipos de genotipo. Cuando los dos alelos son A, o un alelo es A y el otro es O. Esto va a permitir que exprese proteínas A. En el B, ¿sí?, porque el O es recesivo, digamos. En el B pasa lo mismo. El O actúa como recesivo con el B y el B actúa como dominante en el O. Hasta acá sería más o menos genética mendeliana básica. El problema ocurre cuando tengo el alelo para A y el alelo para B. Los dos son igualmente dominantes. No es uno que es más dominante que el otro. Entonces, como son los dos dominantes, los dos se expresan. Por eso tenemos el grupo sanguíneo AB. ¿Seguimos? Profe, ¿cómo se llamaba cuando se expresaban los dos? Codominante. Codominancia sería. Ah, bien, gracias. De nada. Bien, esto quiere decir que ninguno de los dos domina frente al otro. Entonces, para que veamos o analicemos cuáles son las transfusiones, sí o cuáles no, acá tenemos, por así decirlo, como dos tubitos de ensayos que hemos mezclado, donde se mezcla la sangre de dos personas. Cuando se reconoce un daño en la sangre, se va a ocurrir una aglutinación. ¿Qué quiere decir esta aglutinación? Que uno de los dos tipos de sangre atacó al otro, o uno de los dos tipos de glóbulos rojos atacó al otro. Y en donde no hay aglutinación es que conviven, no hay problema. Eso sería lo que representan estos tubos de ensayos. Es un cuadro de doble entrada, entonces tenemos que ir analizando uno por uno. Esta sería la sangre del receptor. Y estas que están acá, del donador. Entonces, cuando yo tengo la célula del donador, tiene O, es decir, no tiene ningún antígeno, lo puedo transferir al O, que el O tampoco no tiene ningún anticuerpo. Entonces no va a atacar a nada. Cuando el O se le transfiere a una persona del grupo A, el grupo A va a atacar al anticuerpo B. Como el O no tiene el antígeno B, no lo ataca. Pasa lo mismo con el B. Como el O no tiene al A, no lo va a atacar. Y el AB va a tener, no tiene anticuerpos, ¿sí?, porque acepta a ambos, acepta tanto el A como el B, porque lo reconoce como propio. También va a reconocer, lo va a aceptar, porque este no expresa ningún antígeno. ¿Se entiende hasta acá? ¿Cuál es la lógica? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Cuando el donador es A, lo que tiene en su membrana celular es un cartelito que dice, hola, soy A. Entonces, el aceptor, o receptor, mejor dicho, O, ataca o tiene anticuerpos A y B. Entonces, como este tiene antígeno A, lo va a atacar. Entonces, el O no puede recibir del A. Cuando me voy al A, el A solamente ataca al B. Este tiene A, no me produce daños. En el B, ataca a los A. Entonces, este que tiene el cartelito, soy A, lo va a atacar. Y en el AB, como no tiene ningún anticuerpo, no lo va a atacar. Entonces también lo puede aceptar. En el B va a pasar lo mismo. Tiene un cartelito que dice B. El O ataca al A y el B, entonces lo ataca. El A ataca al B. El B no se ataca a sí mismo y el AB no ataca a nadie. ¿Entendemos hasta acá? Sí. Bien. Y el último caso es cuando el donador tiene AB. ¿Qué quiere decir? Tengo un cartel para A y un cartel para B.
Identifico los dos, muestro los dos. Entonces, el O lo va a atacar directamente a ambos, porque tienen tanto A como B. El A va a atacar al B. Por lo tanto, este que tiene dos marcas lo va a reconocer como extraño y lo va a atacar. Y el B, a su vez, lo va a reconocer también como extraño, porque va a reconocer el A, entonces lo va a atacar. Y el AB no va a atacar ninguno porque no ataca ni al A ni al B porque los tiene como propios. ¿Sí? Profe, entonces Sí. una persona que tiene grupo sanguíneo AB solo puede recibir sangre de una persona AB también, No. únicamente. Los que tienen AB, sí, este sería el receptor. El AB receptor puede recibir con cualquiera, porque no ataca a nadie el B, el AB. ¿Sí? Este sería el receptor. El donador AB solo le puede donar al AB. Ah, bien, profe, ¿Sí? ahora sí entendí. ¿Ahora sí? Sí, sí. Bien. Y el O, como no tiene ninguna marca, le puede donar a todos. Entonces se reconoce como el O donador universal y el AB como receptor universal. ¿Estamos con esto? ¿Quedó claro? Sí, profe. Si no, mañana, antes del TPE, lo volvemos a ver. ¿Sí? Porque esto es como que hace falta decantar. Pero si no, lo volvemos a ver mañana. Y lo último que nos queda, o el grupo sanguíneo, está con el sistema AB y a su vez tenemos un factor RH, que el RH puede ser positivo o el RH puede ser negativo. Positivo es que lo tenemos al anticuerpo RH y negativo es que no lo tenemos. Es así de simple. No tenemos una combinación como en la anterior. Positivo lo tengo, negativo no lo tengo. Entonces, no tenemos, estoy pensando, hasta las 11 tenemos clase. Sí, entonces creí que teníamos hasta las menos cuarto. No tenemos hasta las 11, así que vuelvo para atrás porque creí que nos habíamos quedado sin tiempo. ¿Se entendió esto? ¿Queda alguna duda? Todo bien. Bien, entonces, recordemos, anticuerpo va a ser lo que va a atacar. Antígeno es algo extraño o lo que tengo. Vamos al factor RH. Entonces, si yo tengo sangre RH positiva, si mi grupo sanguíneo es RH positiva, sin importar el AB, ¿sí? Miremos solamente lo RH, ¿sí? Porque en realidad para hacer las transfusiones hay que haber una combinación del RH con el grupo sanguíneo del sistema OAB. Ahora solo centrémonos en el RH. Si yo tengo RH positivo, significa que tengo el antígeno RH. Por lo tanto, si alguien positivo me transfiere sangre a mí, va a estar perfecto porque es el mismo RH. Si alguien negativo me transfiere a mí, va a ser lo mismo, porque en realidad este RH, el negativo, no lo tiene. Entonces como que está desnudo. ¿Hasta ahí se entendió eso, lo del RH positivo? El aceptor positivo acepta tanto el positivo como el negativo. En cambio, si yo soy negativo, significa que yo voy a generar un anticuerpo para el RH. Es decir, como yo soy negativo, no lo tengo, el que lo tenga lo voy a reconocer como extraño. Entonces, yo negativo solamente puedo recibir del negativo, porque si recibo de uno positivo, lo voy a atacar. ¿Se entiende eso? Profe, entonces los positivos aceptan negativo y positivo y el negativo solamente con negativo. Eso sería. Exactamente. Sí, así. También hay que tener en cuenta esto, ¿sí? Pero si solamente vemos el RH, es eso. RH positivo acepta de positivo negativo, el negativo solo acepta de negativo.
hay un caso particular, ¿sí? Eso serían las transfusiones de sangre que se analiza previamente y listo. Hay un caso particular que se llama anemia hemolítica del recién nacido, en el cual habían algunos casos de cuando la madre era RH negativa y el bebé era positivo, cuando hubiera un segundo embarazo donde el bebé fuera positivo, se producía la muerte del bebé en el momento del nacimiento o unos días después. Entonces se pusieron a estudiar este tipo de anemia y llegaron a la siguiente conclusión. Primero, pensemos una madre, ¿sí?, que es negativa, RH negativa. Con eso nos vamos a concentrar. El hijo, según el padre, puede tener RH negativo o RH positivo. Si el hijo nace con RH negativo, no hay ningún problema para la madre, ¿sí? Porque ninguno de los dos tiene el antígeno. El problema aparece cuando la madre es negativa y el hijo es positivo. Como el hijo es positivo, va a tener antígenos RH. Entonces la madre lo tiene que reconocer como dañino. Durante el primer embarazo no hay ningún problema porque no se mezcla, ¿sí? La sangre del hijo no llega a la madre. Entonces no habría problema durante la gestación. El problema llega a ser en el momento del parto, donde hay una mezcla o hay una combinación de la sangre de la madre y del hijo. Entonces, cuando se produce esta mezcla de la sangre del RH positivo del hijo con el RH negativo de la madre, lo que va a ocurrir es que la madre produzca anticuerpos contra el RH positivo. Entonces, todo lo que encuentra positivo lo va a atacar. En el primer embarazo, el niño ya nació. Entonces ya no tiene para atacar la sangre o no tiene para atacar al bebé. ¿Hasta acá estamos? Sí. ¿Sí? Bien. El problema es en el segundo, tercero, cuarto, todos los embarazos que sigan posteriormente. ¿Por qué? Porque la madre, ¿sí?, siempre estamos hablando de la misma madre, negativo y el hijo positivo. La madre tiene en su sangre anticuerpos contra el RH positivo. Entonces, cuando la madre le transfiere a su hijo la sangre, ¿sí?, el intercambio con la placenta, la madre y el hijo, lo que va a producir es que estos anticuerpos ataquen a todos los glóbulos rojos que tengan RH positivo. Como el feto es RH positivo, va a terminar matándolo al feto. ¿Sí? Esto ocurre generalmente, o esta transferencia va a ocurrir casi en el último mes de gestación. Entonces, en muchas situaciones, el bebé o el feto se producía la muerte durante el nacimiento y en otros casos unos días posteriores. ¿Se entiende esto? Sí, profe. ¿Sí? Bien. ¿Qué es lo que se hace actualmente para evitar esta muerte? Cuando la madre es RH negativo y tiene un hijo positivo, lo que se hace es inyectarle a la madre dentro de las 72 horas globulinas que lo que van a hacer es inhibir la producción de estos anticuerpos. ¿Sí? Es decir, mata, por así decirlo, a los linfocitos B de memoria. Evita que los forme. Entonces, la próxima vez que la madre negativa tenga un hijo positivo, no lo va a poder dañar porque esa medicación que se dio en el nacimiento del primer hijo bloqueó la formación de los anticuerpos. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Dudas?
Bien. Profe, ¿el medicamento se da durante las 72 horas antes del parto? Luego del parto. Ah, bien. ¿Por qué? Porque yo necesito que haya un contacto entre la sangre del bebé y la madre para que empiece a formar los anticuerpos. Entonces, luego del parto, dentro de las 72 horas, se produce la inyección. Perdón, del primer nacimiento, ¿verdad? Del primer nacimiento, sí, sí. Ah, bien, profe, ahora sí, gracias. De nada. ¿Sí? ¿Alguna duda más o algo que no haya quedado claro? Sé que esto es un poco complejo, necesitamos que decante y analizarlo, ¿sí? Sentarse a